El aroma a cloro y desinfectante impregnaba el aire del hospital, un velo invisible que separaba el mundo exterior del caos silencioso que reinaba en el interior. Mi nombre es Elena, y soy enfermera. Cada día me enfrentaba a la fragilidad de la vida, a la lucha por la supervivencia, a la incertidumbre que se cernía sobre los pacientes que me confiaban sus destinos. Pero aquella noche algo cambió. Aquella noche un millonario, inconsciente y vulnerable, me atrapó en una red de secretos y emociones que jamás imaginé. Su nombre era Javier, un hombre conocido por su implacable ambición, por su poder y por su fría determinación. Su cuerpo, antes un símbolo de opulencia, ahora yacía inerte, entre sábanas blancas y aparatos que zumbaban como abejas en un enjambre silencioso. Su mirada, antes tan intensa, ahora permanecía vacía, un espejo que reflejaba un vacío existencial. Y yo, la enfermera que cuidaba de él, me sentía cada vez más atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. Su habitación, una suite de lujo convertida en un espacio de espera, irradiaba una tensión palpable. En las paredes, obras de arte de valor incalculable, pero la verdadera obra de arte estaba en sus ojos, en la lucha interna que se desataba. La tensión no era solo física, sino también emocional, un monstruo invisible que crecía en cada rincón de la habitación. El aire, cargado de misterios, se convertía en un testigo silencioso de la danza entre la vida y la muerte. Tenía la sensación de que Javier guardaba un secreto, un enigma envuelto en la oscuridad de su inconsciente. Un secreto que se escondía entre las arrugas de su rostro, entre los latidos de su corazón, entre las paredes de su alma. Un secreto que, si se descubría, podría cambiar no solo su destino, sino el mío también. El silencio, como un lobo hambriento, me rodeaba, mientras yo trataba de descifrar las piezas de un rompecabezas que me exigía más de lo que podía ofrecer. Cada gesto, cada susurro, cada mirada, un fragmento de un enigma que me llamaba a explorar lo desconocido. La noche se extendía como una tela oscura, mientras yo me sumergía en la soledad de la habitación, observando la fragilidad del hombre y la fuerza de su alma. ¿Qué había en su pasado? ¿Qué secretos se escondían tras la máscara de su opulencia? ¿Y qué papel tendría yo en este misterio? La respuesta a estas preguntas me acechaba, me perseguía, me obligaba a profundizar en el abismo de la vida y la muerte. La tensión en el aire se convertía en un preludio de la tormenta que estaba por llegar, una tormenta que me dejaría sin aliento y sin respuestas, pero con el interrogante de si mi destino estaba ligado al suyo. En los pasillos del hospital, el rumor se extendía como un virus silencioso. Los murmullos sobre Javier, el millonario, eran una melodía inquietante, una sinfonía de especulaciones y conjeturas. Cada enfermera, cada médico, cada paciente tenía su propia versión de la historia, una pieza del rompecabezas que yo intentaba ensamblar. Ahora, consideren cómo esto se relaciona con sus propias experiencias. ¿Cuántas veces habéis escuchado rumores, historias inconclusas que se tejen a través de los pasillos de nuestras vidas? La presión comenzaba a sentirse como un peso insoportable sobre mis hombros. Mi rutina, antes tan predecible, se había transformado en un laberinto de interrogantes. Mi papel, el de la enfermera, ahora se desdibujaba, cuestionándome mi capacidad de discernir entre la verdad y la ficción. Era posible que la persona que yacía delante de mí, el hombre que había llegado al pináculo del éxito, escondiera un rostro diferente, un pasado más complejo. La respuesta parecía huir, escurridiza como el agua entre las manos. En la oscuridad de su inconsciente, un mundo desconocido se abría ante mí. Un mundo de emociones reprimidas, de recuerdos enterrados, de sueños rotos. Me sentía como un arqueólogo excavando en los restos de una civilización perdida, tratando de descifrar los jeroglíficos de su alma. Cada mirada, cada suspiro, cada imperceptible cambio en su rostro se convertía en una pista, una pieza fundamental del puzzle que intentaba armar. Observaba a los familiares de Javier, cada uno con una máscara diferente, el dolor, la preocupación, la indiferencia. Cada uno con su propia carga emocional, con sus propios secretos. ¿Cómo podrían sus emociones, sus expectativas, sus historias, influir en el estado de Javier? Semejante a un juego de ajedrez, cada movimiento, cada decisión, era una pieza que podía cambiar el rumbo de todo el juego. Y entre la confusión, surgía una nueva pregunta: ¿qué papel jugaba yo en este drama? ¿Era solo una observadora, una simple testigo de la tragedia? ¿O mi destino estaba conectado al de él? En este laberinto de misterios, yo me sentía como un intruso, un viajero en busca de una verdad que parecía escaparse de mis manos. Cada respuesta que encontraba generaba más preguntas, creando un círculo vicioso de incertidumbre.
La incertidumbre se convertía en una nueva forma de tensión, un nuevo obstáculo en mi camino. Sin embargo, a pesar de la confusión, una nueva certeza comenzaba a aflorar: la importancia de la empatía. Ahora consideren cómo esto se relaciona con sus propias vidas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás sin conocer sus historias? Mi percepción de Javier se modificaba, se desprendía de la etiqueta de millonario para revelar la figura compleja de un hombre con un pasado desconocido, con una historia que seguramente se escondía tras la opulencia. La soledad, un silencio pesado, se instalaba en la habitación. Era un silencio cargado, denso, que se colaba por los intersticios de las paredes, un eco de lo que no se decía. Y yo en ese silencio me sentía una intrusa, una observadora que intentaba descifrar los enigmas de una vida ajena. Me preguntaba, ¿qué secretos guardaba en su historia? ¿Qué dolor había forjado su alma? ¿Qué le había llevado a este punto? Aquellos silencios, esos vacíos, se convertían en un espejo que reflejaba mis propias inseguridades. Me obligaban a confrontar mis propios miedos, mis propios prejuicios. ¿Cómo podía juzgar a alguien sin conocer su pasado? ¿Cómo podía entender su dolor si no lo había experimentado en carne propia? Empecé a cuestionarme mi propia perspectiva, mis propios filtros. Además, la propia arquitectura de la habitación, con sus lujosos detalles y su sofisticación, se convertía en una metáfora de su vida. Cada mueble, cada cuadro, cada objeto contaba una historia, un capítulo de su pasado. Observaba los objetos, los analizaba, buscando alguna pista, algún rastro que me acercara a la verdad. Cada detalle, cada matiz, parecía esconder un secreto, como las piezas de un rompecabezas que se resistían a encajar. El tiempo se estiraba como un chicle, cada minuto una eternidad. Y en medio de esa espera, en medio de ese silencio, mi paciencia se ponía a prueba, mi capacidad de aguantar la espera, mi capacidad de soportar la incertidumbre y mi capacidad de soportar la presión. En ese limbo, ¿cómo se podía encontrar la respuesta? Observando a Javier, la imagen del hombre que había conocido en los pasillos del hospital se desdibujaba, se transformaba en un enigma. Ahora, ¿cómo se podía comprender el alma de alguien que parecía esconderse tras una máscara de opulencia? Consideren cómo esto se relaciona con sus propias vidas. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que esconden sus emociones tras una fachada social? A partir de ese momento mi enfoque se amplió, pasando de la observación pasiva a una búsqueda activa. Comencé a prestar atención a los detalles que antes había pasado por alto. El tono de su voz, sus gestos, el sutil cambio en sus pupilas, cada detalle se convertía en una nueva pieza del rompecabezas. No solo era la enfermedad física lo que me preocupaba, era la enfermedad del alma, la tristeza escondida en cada rincón de su ser. Y en medio de esa oscuridad, una nueva luz comenzó a brillar: la compasión. Esa luz, esa compasión, se convirtió en el motor que impulsaba mi búsqueda. La compasión me permitió mirar más allá de la apariencia, más allá de las etiquetas sociales, para conectar con la esencia del ser humano. Con esa luz interna, me sentí menos intrusa, más cercana a la verdad. Además, los silencios de Javier se volvieron más significativos. Cada ausencia de palabras era un grito silencioso de dolor, una súplica muda por comprensión. Y en esos silencios, yo escuché no solo lo que no se decía, sino también lo que no se recordaba. Recuerdo una historia de una paciente anterior, una mujer que había perdido a su hijo en un accidente. Su dolor, aunque silencioso, era tan profundo como el de Javier. Ambas historias, aunque diferentes, tenían un hilo conductor: la pérdida, la tristeza y la búsqueda de un sentido. En ese momento el misterio de Javier se entrelazó con el mío propio. ¿Cómo podía ayudar a alguien que estaba tan perdido? ¿Cómo podía encontrar la manera de conectar con el alma de alguien que parecía tan distante? La búsqueda se había vuelto más personal, más profunda, más significativa. La vida a veces es un misterio, y la clave para resolverlo está en la capacidad de comprender el corazón humano. Conforme avanzaba en mi exploración, la figura de Javier se fue desdibujando, adquiriendo una nueva dimensión. Ya no era simplemente un millonario inconsciente, sino un ser humano en busca de algo, en búsqueda de un camino. Ahora, consideren cómo esto se relaciona con sus propias vidas. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, en apariencia exitosas, luchan por encontrar su verdadero propósito? Mi atención se centró en sus manos, sus dedos, sus movimientos. Eran manos que habían acariciado el éxito, pero que también parecían buscar algo más allá. Eran manos que habían sostenido fortunas,
pero que ahora parecían aferrarse a algo intangible. Observarlas me llevó a la reflexión: ¿qué es lo que realmente importa? Y en ese proceso analítico descubrí algo nuevo, una nueva faceta de mi propia labor como enfermera. Ya no se trataba solo de atender las necesidades físicas, sino también las emocionales, las espirituales. Esto era un cambio fundamental en mi perspectiva. Además, la soledad de Javier, su aislamiento, no era una simple característica, sino un reflejo de una profunda tristeza, una búsqueda de conexión que no encontraba salida. Como un río que busca el mar, su alma buscaba una corriente, un cauce de comprensión. Recordé casos de pacientes anteriores: un joven que buscaba reconocimiento social, una madre que buscaba la aceptación de su hijo. Todos, a su manera, buscaban algo más allá de sí mismos, algo que los conectara con el mundo. La creciente complejidad de la situación me obligaba a cuestionar mis propias convicciones. Mi papel, antes tan claro y definido, se transformaba. Ya no era suficiente con ser una observadora, debía ser una participante activa, una exploradora de un misterio que se encontraba entre la vida y la muerte. Como una detective siguiendo un rastro, debía descubrir quién era Javier en realidad, más allá de la imagen que proyectaba al mundo. Profundizando en mi análisis, percibí una nueva capa en el misterio que rodeaba a Javier. Ya no era solo una cuestión de secretos personales, sino de una compleja red de influencias externas. Consideren ahora cuántas veces las presiones sociales, las expectativas externas condicionan nuestras decisiones. Las interacciones con los familiares de Javier se volvieron cruciales. Cada uno de ellos proyectaba una imagen, una máscara que ocultaba sus propias inquietudes. Observé sus gestos, sus palabras, sus silencios, buscando indicios de la verdad. Estos detalles, estos indicios, eran como hilos que se entrelazaban para formar una compleja trama. No solo eran las emociones personales lo que se ocultaba, sino también la presión social. La presión social, una fuerza invisible, influía en sus acciones, moldeaba sus perspectivas y a veces silenciaba sus voces. Recordé una paciente anterior, una joven que se sentía obligada a seguir un determinado estilo de vida por la presión de su familia. Su historia resonaba con la de Javier, un eco de la lucha interna entre las expectativas externas y la búsqueda personal. Además, el entorno de Javier, su opulencia, su estatus, se convertía en un contexto crucial. ¿Cómo afectaba su pasado a su presente? ¿Cómo influía su posición social en sus decisiones? Cada detalle, cada objeto en su habitación, hablaba de una historia, de un pasado que se resistía a ser revelado. Semejante a una partitura musical, cada nota, cada silencio, cada gesto formaba una melodía compleja. En medio de mi exploración, me di cuenta de que mi propio papel estaba cambiando. Ya no era simplemente una observadora, era una detective, una exploradora que buscaba la verdad en el laberinto de emociones y secretos. Mi misión se había vuelto más compleja, más profunda. Debía desentrañar las conexiones, los lazos, los hilos que unían a Javier con el mundo que lo rodeaba. Ahora bien, la introspección comenzó a revelarme una nueva perspectiva. Mi papel ya no era simplemente el de una observadora, sino el de una detective siguiendo pistas, interpretando señales. Consideren esto: ¿cuántas veces han buscado la verdad en situaciones complejas, interpretando gestos y acciones? Centré mi atención en los silencios, los vacíos, los gestos que escapaban a la descripción superficial. Eran como piezas de un rompecabezas, cada una con su propia historia, cada una con su propio significado. Buscaba patrones, conexiones, la clave que desentrañara el misterio. Estos pequeños detalles, estas sutiles diferencias, eran como las notas en una partitura musical, creando una melodía compleja que debía interpretar. Más allá de las evidencias, percibí un nuevo elemento: la necesidad de buscar la verdad en el contexto emocional. No solo importaba lo que Javier decía, sino cómo lo decía, qué emociones ocultaba tras sus palabras. Observé sus reacciones a las preguntas de los médicos, a las visitas de sus familiares, a la simple presencia de la enfermera. Cada reacción, cada microexpresión, era una pista que debía conectar con la verdad. Como un arqueólogo desenterrando reliquias, extraía cada detalle, cada fragmento de información, para reconstruir el pasado. Además, los silencios de Javier se tornaron más significativos. Cada ausencia de palabras era un grito silencioso, una súplica muda por comprensión. ¿Qué estaba tratando de comunicar? ¿Qué estaba evitando expresar?
Analizando su lenguaje no verbal, comprendí que sus acciones, su comportamiento contenían un mensaje oculto. Como un cifrado, debía descifrar el significado de estos códigos. En ese momento mi papel se transformó. De simple enfermera pasé a ser una intérprete de emociones, una decodificadora de silencios, una buscadora de la verdad, una detective en busca de pistas en el laberinto de la mente humana. Mi objetivo se había ampliado, mi enfoque se había profundizado. La búsqueda se había vuelto personal, más profunda. En mi búsqueda, un nuevo elemento cobró relevancia: el tiempo. El tiempo en sí mismo se había transformado en un aliado, en un testigo silencioso de la narrativa que se desarrollaba. Ahora, consideren cómo esto se relaciona con sus propias vidas. ¿Cuántas veces el tiempo ha sido un factor clave en la resolución de un misterio? Empecé a analizar con más detenimiento los momentos en que Javier reaccionaba, o mejor dicho, no reaccionaba. Cada silencio, cada mirada, cada gesto, cada cambio imperceptible en su postura, se convertía en una pieza fundamental del rompecabezas. El tiempo como un río fluía, y yo como un pescador, debía capturar las señales que fluían con él. Observar la forma en que los familiares de Javier reaccionaban a su situación se volvió esencial. Cada visita, cada conversación, cada gesto, era como una nota musical en la sinfonía de su vida. Semejante a un detective, debía identificar las disonancias, los silencios, los matices que revelaban la verdad. ¿Existía un patrón en sus reacciones? ¿Qué ocultaban tras sus sonrisas forzadas? ¿Qué buscaban realmente? Además, el entorno de Javier, su habitación, se volvió una fuente inagotable de información. Cada objeto, cada detalle, cada matiz de color, cada textura de los materiales, hablaba de una historia. Los cuadros, los muebles, las cortinas, los libros, todo formaba parte de un relato, un testimonio silencioso de su vida. Como un arqueólogo en una excavación, cada descubrimiento, cada fragmento, me acercó más a la verdad. Mi papel se había transformado. Ya no era solo una cuidadora. Era una observadora, una analista, una detective. El tiempo, el contexto, las emociones, todas las variables se entrelazaban en una intrincada red. Debía conectar los puntos, descifrar el código, comprender el enigma. La verdad, como un tesoro, esperaba ser desenterrada. Mi atención se centró en un detalle aparentemente insignificante: la forma en que Javier movía sus manos. Eran gestos sutiles, casi imperceptibles, pero que ahora se convertían en piezas cruciales del rompecabezas. Consideren ahora cuántas veces hemos interpretado mal gestos o movimientos, y cómo eso ha afectado nuestras percepciones. Analizando con precisión esos movimientos, descubrí patrones. Eran como notas musicales en una melodía desconocida, cada una con su propio ritmo y significado. Cada movimiento, cada pausa, cada cambio en la presión de sus dedos, me aportaba una nueva pista. Era como descifrar un código secreto, un lenguaje oculto que solo yo podía interpretar. Además, empecé a notar las pequeñas contradicciones en sus interacciones con los demás. A veces sus palabras chocaban con sus gestos, creando una tensión que se hacía evidente. Estas incongruencias eran como grietas en una pared, revelando la estructura interna, la verdadera naturaleza de su ser. En mi búsqueda se hacía cada vez más evidente que la verdad no era un concepto único, sino una compleja red de percepciones interconectadas. Cada persona, cada entorno, cada objeto contribuía a tejer una trama que debía descifrar. Recordé entonces a un paciente anterior, un hombre con una enfermedad mental que ocultaba sus pensamientos detrás de una fachada de indiferencia. En ese caso, los detalles aparentemente insignificantes se convirtieron en la clave para entender su sufrimiento. En este punto mi labor se había transformado por completo. Ya no se trataba solo de atender a un paciente, se trataba de descifrar un enigma. Cada acción, cada palabra, cada silencio, se convertía en una nueva pieza del rompecabezas, acercándome a la verdad. El misterio se volvía más complejo, más profundo, más fascinante. Y mi compromiso con la búsqueda de la verdad se hacía más inquebrantable. En mi indagación, surgía una nueva interrogante: ¿qué papel jugaban las emociones en el proceso de curación? Consideren esto: ¿cuántas veces hemos visto cómo las emociones influyen en la salud física y mental? Analizando las expresiones faciales de Javier, las sutiles variaciones en sus gestos, discernía patrones que apuntaban a un conflicto interno. Eran como piezas de un puzzle, cada una aportando un fragmento de la historia, un indicio de su estado emocional.
Semejante a un detective, buscaba las pistas ocultas en sus reacciones, en sus miradas, en cada cambio de postura. Además, la forma en que sus familiares interactuaban con él, sus palabras y sus gestos, añadían otra capa de complejidad a la situación. Se presentaban como piezas clave, ofreciendo un vistazo a las relaciones y las dinámicas familiares. Cada uno de ellos, con su propia carga emocional, contribuía a la trama, a la historia que se desarrollaba ante mis ojos. Cada conversación, cada silencio, era un capítulo más. Observé con atención cómo las emociones de Javier fluctuaban. Sus momentos de aparente calma se mezclaban con ráfagas de ira contenida, de tristeza reprimida. Estas transiciones emocionales, tan fugaces como la niebla, eran los verdaderos indicios, las pistas ocultas que revelaban la profundidad de su dolor. Recordé a una paciente anterior, una mujer que había perdido a su hijo. Su tristeza, aunque contenida, se reflejaba en cada movimiento, en cada suspiro. Mi papel se ampliaba, transformándose en algo más que la simple observación. Me convertía en una intérprete de emociones, una decodificadora de silencios, una reveladora de verdades ocultas. La situación se volvía más compleja, más profunda, más fascinante. Y mi compromiso con la búsqueda de la verdad se intensificaba. Ahora, un nuevo elemento surgía en mi análisis: la necesidad de comprender el contexto histórico de Javier. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Qué experiencias habían forjado su personalidad? Consideren esto: ¿cuántas veces hemos buscado las raíces de un problema en el pasado de una persona? Profundizando en los recuerdos fragmentados que emergían de su subconsciente, descubrí hilos que conectaban su presente con un pasado desconocido. Eran como vestigios de un naufragio, fragmentos de una vida que se esforzaba por emerger de las profundidades. Cada recuerdo, por pequeño que fuera, era un mapa que me guiaba a través de su historia, revelando la compleja trayectoria de su vida. Además, los documentos médicos, las historias de los familiares, ofrecían pistas sobre su pasado. Eran como piezas de un rompecabezas, cada una aportando un detalle crucial para la comprensión de su presente. Comparando las diferentes versiones de la historia, podía identificar contradicciones, omisiones y lagunas que me llevaban a un entendimiento más profundo. Cada relato, cada testimonio, era una pieza del puzzle, una nota en la compleja sinfonía de su vida. Observé las fotos de su habitación, analizando cada objeto, cada detalle, cada matiz. Eran vestigios de una vida, un testimonio de sus elecciones, de sus pasiones, de sus decepciones. Cada detalle me acercaba a su alma, como si fueran huellas digitales en una escena del crimen. Eran pistas, fragmentos de un pasado que conectaba directamente con su presente. Mi papel se elevaba a una dimensión superior. Ahora no solo era una observadora, sino una historiadora, una arqueóloga que buscaba las raíces de un misterio. La complejidad de la situación crecía exponencialmente, pero mi compromiso con la búsqueda de la verdad se mantenía inquebrantable. Cada nuevo descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también revelaba más preguntas. Ahora, un nuevo elemento se entretejía en mi investigación: la importancia de la intuición. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana hemos confiado en nuestra intuición para tomar decisiones cruciales? Mi intuición, un susurro silencioso, comenzaba a guiarme hacia una verdad que se resistía a ser expresada. Eran como señales en un camino oscuro, pistas que se cruzaban y se entrelazaban. Cada señal, cada indicio, era una pieza del rompecabezas, un fragmento de un relato que se esforzaba por emerger de la oscuridad. Además, exploraba las interacciones de Javier con el personal del hospital. Sus gestos, sus palabras, su lenguaje corporal, me ofrecían una visión más completa de su personalidad. Cada interacción era como una nota en una partitura musical, contribuyendo a la melodía de su vida. ¿Existían patrones en sus respuestas? ¿Qué intentaba comunicar con cada gesto? Observando las fotos de su pasado, descubrí nuevas capas de su historia. Eran vestigios de una vida, un testimonio de sus elecciones, de sus relaciones, de sus momentos más significativos. Cada imagen, cada fotografía, representaba un capítulo, un recuerdo, una pieza del puzzle que se resistía a ser ensamblado. Mi papel se elevaba a un nuevo nivel. No era solo una enfermera, ni una investigadora, ni una historiadora. Era una detective, una exploradora, una intérprete. Mi intuición, mi capacidad de observación, y mi mente analítica se unían para descifrar el enigma. Cada nuevo descubrimiento era una nueva pieza que se acomodaba en mi rompecabezas personal, acercándome cada vez más a la verdad.
Ahora, un nuevo elemento apareció en mi análisis: la importancia del contexto social. ¿Cómo influía la sociedad en la vida de Javier? Consideren esto: ¿cuántas veces las estructuras sociales han condicionado las decisiones y comportamientos de las personas? Analizando las interacciones de Javier con los miembros de su círculo social, observé patrones que sugerían una compleja red de relaciones. Eran como hilos invisibles, tejiendo una trama que se extendía más allá de su esfera personal. Cada interacción, cada conversación, cada gesto, formaba parte de un entramado social que debía comprender. Era como un rompecabezas donde cada pieza representaba un individuo, una relación, una influencia. Además, exploré las diferentes capas de su riqueza. No solo era su patrimonio económico, sino también su estatus social, sus conexiones, su influencia. Semejante a un árbol, las raíces de su riqueza se extendían profundamente en el tejido social, conectándolo con otros individuos y grupos. Cada rama, cada hoja, representaba una relación, una influencia. Observando estas conexiones, empecé a vislumbrar una visión más completa de Javier. No era solo un individuo aislado, sino un actor en un escenario más amplio. Su vida estaba entrelazada con la de otros, creando una red de relaciones que debían ser exploradas. Como un río que fluye por un valle, su vida se movía a través de diferentes corrientes sociales. Mi papel, mi misión, se ampliaba aún más. Ya no era solo una observadora, ni una investigadora, ni una historiadora. Era una socióloga, una analista de las relaciones humanas, una exploradora de las complejidades del tejido social. Y mi intuición, mi capacidad de observación, y mi mente analítica, se unían para descifrar el enigma. Ahora un nuevo aspecto cobraba importancia: la paradoja de la aparente felicidad. ¿Cómo podía una persona aparentemente tan exitosa ocultar un profundo dolor? Consideren esto: ¿cuántas veces hemos visto a individuos aparentemente felices que, sin embargo, luchan contra una profunda tristeza? Analizando las fotografías, las conversaciones, las interacciones sociales de Javier, observaba la posible discrepancia entre la imagen pública y la realidad privada. Eran como dos caras de una misma moneda, una fachada aparentemente perfecta que ocultaba una compleja realidad. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra, era una pieza de un rompecabezas que debía interpretar. Además, se hacía evidente la importancia de la comunicación no verbal. Los silencios, las miradas furtivas, las pequeñas tensiones en sus gestos, se convertían en claves de un lenguaje secreto. Observando estas sutilezas, buscaba las pistas que revelaran el verdadero estado emocional de Javier. Como un detective, buscaba las pistas ocultas en los detalles menos evidentes. La aparente felicidad de Javier se convertía en un enigma, un desafío a mi capacidad de interpretación. ¿Cómo se podía conciliar una vida aparentemente plena con la tristeza que percibía en sus reacciones? Me preguntaba si era capaz de detectar las pequeñas contradicciones, los matices emocionales que escapaban a la mirada superficial. Mi papel se ampliaba aún más, convirtiéndose en un puente entre las apariencias y la realidad. Me convertía en una exploradora de las profundidades del alma humana, una traductora de silencios, una desentrañadora de secretos. Cada nuevo descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también me mostraba la profundidad y la complejidad del misterio. Mi enfoque se había vuelto más profundo, más intenso. Ahora mi atención se centraba en el papel de la culpa en la vida de Javier. ¿Cómo podía la culpa estar escondida detrás de esa máscara de aparente felicidad? Consideren esto: ¿cuántas veces la culpa nos ha impulsado a actuar de formas inesperadas o a ocultar la verdad? Analizando las interacciones de Javier con los miembros de su círculo cercano, identificaba patrones que sugerían un profundo sentimiento de culpa. Eran como sombras que se proyectaban en sus gestos, como murmullos imperceptibles en sus palabras. Cada mirada, cada silencio, cada gesto, era una pieza más en el rompecabezas de su alma. Además, revisaba los registros médicos, buscando posibles eventos traumáticos o decisiones que hubieran podido generar ese sentimiento de culpa. Era como excavar en una historia olvidada, buscando los vestigios de un pasado que se resistía a ser revelado. Cada documento, cada informe, cada relato aportaba un detalle crucial. Observando los objetos de su habitación, identificaba un posible vínculo entre su pasado y su presente. Era como buscar las conexiones entre las piezas de un rompecabezas, cada pieza revelando un fragmento de su historia. ¿Había objetos que evocaban recuerdos dolorosos? ¿Qué historias guardaban sus silencios?
Mi papel se ampliaba, transformándose en algo aún más profundo. Ahora no solo observaba la superficie, sino que intentaba descifrar las capas ocultas de la psique de Javier. La culpa, como una sombra, se proyectaba sobre su vida, moldeando sus acciones y sus decisiones. Y mi misión, mi compromiso con la búsqueda de la verdad, se intensificaba aún más. Cada nuevo descubrimiento era una nueva pieza en el rompecabezas, acercándome a la verdad, pero también revelando más incógnitas. Ahora un nuevo elemento se introducía en mi análisis, la importancia de la soledad y la introspección. ¿Cómo podía la soledad haber moldeado la psique de Javier? Consideren esto: ¿cuántas veces la soledad nos ha llevado a confrontar nuestros miedos y a buscar respuestas dentro de nosotros mismos? Analizando las interacciones de Javier, observaba los momentos en que se aislaba, los periodos de introspección. Eran como oasis en el desierto, momentos de reflexión, de confrontación consigo mismo. Cada uno de estos instantes era una pieza clave, un fragmento del rompecabezas que intentaba reconstruir. Además, exploraba los posibles vínculos entre su soledad y su pasado. ¿Había sufrido algún tipo de abandono o aislamiento que lo hubiera llevado a buscar refugio en la soledad? ¿Había buscado respuestas en la introspección o en la autocontemplación? Cada detalle, cada indicio, era un camino que me conducía a la verdad. Observaba los objetos de su habitación, buscando conexiones con momentos de introspección. ¿Habían estos objetos algún significado especial para él? ¿Guardaban recuerdos o emociones? Cada objeto, cada detalle, representaba un capítulo, un momento en su historia. Era como leer entre líneas, buscando los significados implícitos. Mi papel evolucionaba, transformándose en algo más complejo. Ya no era solo una observadora, era una intérprete de silencios, una exploradora de las profundidades de la mente humana. La soledad de ese espacio interior se convertía en un elemento crucial para comprender las motivaciones y las acciones de Javier. Mi tarea se tornaba cada vez más compleja, y mi compromiso con la búsqueda de la verdad, más inquebrantable. Ahora, un nuevo elemento emerge en mi análisis: la importancia del simbolismo en la vida de Javier. ¿Cómo los objetos y las acciones pueden representar ideas más profundas? Consideren esto: ¿cuántas veces hemos interpretado símbolos en nuestra vida cotidiana y cómo esos símbolos han influido en nuestras percepciones? Analizando los objetos de su habitación, buscaba conexiones con posibles momentos significativos de su pasado. Eran como fragmentos de un relato, cada uno con su propio significado oculto. Cada cuadro, cada libro, cada escultura, era una pieza de un rompecabezas que intentaba ensamblar. Había que descifrar el mensaje detrás de cada detalle. Además, exploraba los rituales y las costumbres de Javier. ¿Qué significaban sus acciones repetitivas? ¿Habían evolucionado con el tiempo? Eran como los movimientos de una danza, cada uno con su propio ritmo y significado. Cada gesto, cada acción, era una pista que me acercaba a una comprensión más profunda. Observando los detalles, me preguntaba si estos objetos y acciones representaban un intento de control sobre su pasado o un intento de reconciliación. Semejante a un arqueólogo en un yacimiento, buscaba las conexiones ocultas en cada objeto, en cada gesto, en cada detalle. Cada elemento era una pieza del rompecabezas que debía colocar en su sitio. Mi papel se transformaba nuevamente. Ya no era solo una observadora, ni una investigadora. Era una intérprete de símbolos, una decodificadora de mensajes ocultos. El simbolismo se convertía en una nueva clave para comprender la complejidad de la psique de Javier. Cada nuevo descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también revelaba más preguntas. Mi compromiso con la búsqueda se volvía más profundo. Ahora, un nuevo elemento entraba en escena: la importancia de los sueños y las visiones. ¿Cómo podrían los sueños revelar aspectos ocultos de la psique de Javier? Consideren esto: ¿cuántas veces hemos recurrido a los sueños para encontrar respuestas a preguntas complejas? Analizando los relatos de los sueños que Javier me describía, o mejor dicho, los que recordaba, buscaba patrones, simbologías. Eran como piezas de un rompecabezas disperso, cada una aportando un fragmento de información. Los sueños, a veces tan surrealistas, a veces tan vívidos, eran un canal hacia su inconsciente. Además, exploraba los posibles vínculos entre los símbolos de los sueños y los objetos encontrados en su entorno. Existían conexiones entre los lugares, los personajes y las acciones de sus sueños y su vida real.
Cada elemento era como una nota musical en una sinfonía compleja, una pieza del rompecabezas que intentaba ensamblar. Observando con atención las imágenes que Javier describía, buscaban con ahínco esos detalles que pudieran revelar algo más profundo. ¿Había un hilo conductor que uniera sus sueños con su realidad? Cada detalle, cada imagen, era una pista que me acercaba a un entendimiento más profundo de su estado emocional. Mi rol se expandía, transformándose en una interpretación de los sueños. Ahora, no solo observaba las acciones físicas de Javier, intentaba entender el lenguaje de su inconsciente. Los sueños, esas ventanas al alma, se convertían en una nueva herramienta para descifrar el misterio. Mi tarea se volvía más compleja y exigente, pero mi compromiso con la búsqueda de la verdad se mantenía inquebrantable. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observo cómo los hilos, inicialmente dispersos, se entrelazan para formar un patrón reconocible. La historia de Javier, antes un misterio, empieza a tomar forma, a revelarse a través de las piezas del rompecabezas que hemos ido descubriendo. No es solo la enfermedad física la que lo aqueja, sino una compleja red de emociones y experiencias pasadas que se entrelazan en su presente. Como un caleidoscopio, cada parte del análisis, la atención a los detalles, la exploración de su pasado, la interpretación de los sueños, el análisis del contexto social ha reflejado una nueva faceta de su ser, revelando matices que antes permanecían ocultos. Cada elemento, cada pieza, se convierte en una lente que enfoca la realidad interna de Javier, una realidad más allá de la fachada que muestra al mundo. Y ahora, la imagen que se forma es más nítida, más completa. La culpa, la soledad, el simbolismo, las emociones reprimidas, todas estas fuerzas parecen confluir en un punto central, en una necesidad latente de comprensión y reconciliación. Es como si cada una de esas fuerzas fuera un río que desemboca en un mismo mar, en un punto de encuentro que necesita ser explorado. Y en ese punto, en ese encuentro, se encuentra la clave para comprender la verdadera naturaleza de Javier, la esencia de su ser más allá de las apariencias. Ahora el camino se estrecha, enfocándose en ese núcleo, en ese punto crucial. La búsqueda de la verdad se convierte en una búsqueda de la totalidad, de la conexión entre lo superficial y lo profundo, entre lo aparente y lo real. La narrativa se concentra y la tensión crece anticipando el desenlace final. En ese crisol de emociones y experiencias, se encuentra la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado desde el principio: ¿qué secretos se esconden entre la vida y la muerte? Y la respuesta, como un amanecer, está a punto de revelarse. En el corazón de este laberinto de emociones y silencios, la verdad emerge, no como una solución aislada, sino como una comprensión profunda de la complejidad humana. La historia de Javier, con sus luces y sombras, sus alegrías y tristezas, sus silencios y sus voces, se convierte en un espejo que refleja la intrincada red de la vida misma. Y en esa reflexión, en esa mirada profunda, descubrimos que la verdadera curación no reside en encontrar respuestas fáciles, sino en aceptar la complejidad de la condición humana. El viaje desde los pasillos fríos y silenciosos del hospital hasta las profundidades del inconsciente de Javier, nos ha mostrado la necesidad de mirar más allá de las apariencias, de descifrar los silencios y los gestos, de conectar con la esencia de cada ser. La verdad no se encuentra en una respuesta simple, sino en el entendimiento profundo del contexto, en la interpretación de las señales, en la escucha atenta del silencio. Es en ese viaje, en esa exploración profunda, donde reside la verdadera curación, no solo para Javier, sino para todos nosotros. La historia de Javier, en última instancia, nos invita a reflexionar sobre las capas ocultas de la condición humana. Nos recuerda que las apariencias a menudo enmascaran una complejidad emocional, una lucha interna que demanda comprensión y empatía. Y en ese entendimiento reside la clave, no para resolver todos los misterios, sino para navegar con mayor sabiduría y compasión en el laberinto de la vida. El verdadero desafío, el verdadero propósito, no es desentrañar todos los secretos, sino abrazar la incertidumbre, aceptar la complejidad y encontrar belleza en la propia fragilidad humana. Y en ese proceso, en esa continua búsqueda, descubrimos que la verdadera curación no solo es posible, sino que es un viaje, una exploración continua, un acto de constante aprendizaje. El verdadero camino comienza ahora, en este preciso instante, al aceptar la complejidad de la condición humana.